Tenga un cordial saludo, doctora Leiva. Mi nombre es Jefferson Francisco García Sordo y en esta ocasión me corresponde dar inicio a la clase seminario sobre las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Primeramente tenemos que las inmunodeficiencias primarias, o también conocidos como errores innatos de la inmunidad, son un grupo de enfermedades causadas principalmente por alteraciones genéticas que afectan al desarrollo y funcionamiento del sistema inmunológico. Desde el punto de vista clínico, estas enfermedades se manifiestan principalmente por una mayor susceptibilidad a infecciones, las cuales pueden ser más frecuentes, más graves o incluso ser causadas por microorganismos poco comunes. Sin embargo, no se limita únicamente a infecciones, también pueden presentarse alteraciones en la regulación del propio sistema inmune, lo que da lugar a enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios persistentes, alergias e incluso trastornos más raros como la linfoproliferación y la falla medular. Además, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar cierto tipo de cáncer, lo que refleja la importancia del sistema inmune en la vigilancia tumoral. Continuando, estas enfermedades tienen una base genética compleja, que se estima que aproximadamente el 15% de todos los genes humanos están relacionados con el sistema inmunológico, lo que explica la gran variedad de inmunodeficiencias que existen. Actualmente se han identificado ciertos defectos genéticos asociados a estas enfermedades y cada uno puede afectar de manera diferente la función del sistema inmune. Esto se traduce en una gran variabilidad en la presentación de los pacientes. Algunos desarrollan síntomas graves desde los primeros meses de vida, mientras que otros pueden presentar manifestaciones más leves o tardías. Además, el tipo de herencia, ya sea autosómica, dominante, recesiva o ligada al cromosoma X, influye en la forma en que se manifiesta la enfermedad y en la historia familiar. Continuando, tenemos que las inmunodeficiencias primarias son un tipo de enfermedad bastante raro, ya que solo afectan a aproximadamente el 1% de toda la población mundial. La mayoría de estas enfermedades se diagnostican en la infancia, especialmente antes de los 5 años, aunque también pueden aparecer en adolescentes o incluso en adultos. Existe una mayor frecuencia en varones en edades tempranas debido a las formas ligadas al cromosoma X. Un punto clave en la práctica clínica es que muchas de estas enfermedades están subdiagnosticadas. Por eso, el diagnóstico inicia con la sospecha clínica. Es fundamental identificar pacientes con infecciones recurrentes, antecedentes familiares o manifestaciones inusuales. La evaluación debe incluir una historia clínica detallada, examen físico y estudios básicos de laboratorio, como el hemograma y la medición de inmunoglobulinas. En casos más complejos se utilizan herramientas como la citometría de flujo y estudios genéticos que permiten confirmar un mejor diagnóstico. En esta diapositiva podemos ver los principales grupos de las inmunodeficiencias primarias, clasificadas según el tipo de alteración en el sistema inmune que presentan. Estas enfermedades incluyen desde las inmunodeficiencias combinadas, que afectan tanto la inmunidad celular como humoral, hasta defectos en anticuerpos, células fagocíticas, el complemento y otros mecanismos del sistema inmune. Este cuadro nos da una visión general de cómo se va a organizar en estas enfermedades. Y a lo largo de este video iremos explicando cada uno de estos grupos de forma más detallada para entender mejor sus características, causas y algunas de sus manifestaciones clínicas. El primer grupo de enfermedades que vamos a ver son las inmunodeficiencias combinadas, que son enfermedades que afectan tanto a la inmunidad celular como a la humoral, es decir, que comprometen a los linfocitos T y B. Desde el punto de vista clínico, estas son las formas más graves, ya que el paciente pierde gran parte de su capacidad de defensa. Se presentan desde los primeros meses de vida con infecciones severas, recurrentes y de múltiples sistemas, incluyendo bacterias, virus y hongos. Es frecuente observar falla en el crecimiento, diarrea crónica y ausencia de tejido linfoide. Estas condiciones a veces constituyen verdaderas emergencias pediátricas, ya que los niños son los más susceptibles o vulnerables a contraer este tipo de enfermedades.
Ahora vamos a centrarnos en la clasificación de las inmunodeficiencias que afectan tanto a la inmunidad celular como a lo humoral. Estas se dividen en dos principales grupos. Por un lado tenemos a las inmunodeficiencias combinadas severas y por otro lado las inmunodeficiencias combinadas. La diferencia más importante entre ambas es la gravedad y el momento en la vida en que aparecen. Las inmunodeficiencias combinadas severas son mucho más graves, ya que comprometen casi por completo la respuesta inmunológica del cuerpo y se manifiestan en los primeros meses de vida. En cambio, las inmunodeficiencias combinadas suelen ser menos graves, con una afección parcial del sistema inmune y pueden aparecer más tarde. Esta clasificación es muy importante porque nos permite entender mejor la evolución de la enfermedad y orientar el tratamiento de manera más adecuada. Ahora bien, las inmunodeficiencias combinadas severas representan una de las formas más graves de las inmunodeficiencias y son consideradas una verdadera emergencia pediátrica. Se caracterizan principalmente por una disminución severa o incluso ausencia total de los linfocitos T, lo cual afecta directamente la coordinación del sistema inmune. Debido a esto, los pacientes son extremadamente vulnerables a infecciones, especialmente por las causadas por bacterias, virus y hongos. Estas infecciones pueden ser potencialmente mortales si no se tratan a tiempo. Además, en el examen clínico es común encontrar fallas en el crecimiento, lo que se conoce como falla en el medro, y también atrofia del tejido linfoide. En los estudios de laboratorio se observa una linfopenia severa y niveles muy bajos de inmunoglobulinas, lo que confirma el compromiso tanto de la inmunidad celular como humoral. Dentro de las inmunodeficiencias combinadas severas, un ejemplo importante es el síndrome de Omenn. Esta enfermedad se origina por mutaciones en genes específicos como el RAG1 y RAG2, que son fundamentales para la formación y maduración de los linfocitos T. Como resultado de esta falla, el sistema inmune se desarrolla de manera anormal. Clínicamente, los pacientes presentan síntomas como la eritrodermia, que es un enrojecimiento generalizado de la piel, diarrea y aumento del tamaño del hígado y del vaso, un signo conocido como hepatoesplenomegalia. Un aspecto muy particular de esta enfermedad es que los linfocitos T que están presentes son autorreactivos, es decir, que atacan al propio organismo, lo que agrava aún más las condiciones del paciente. Esto convierte al síndrome de Omenn en una enfermedad compleja tanto por su inmunodeficiencia como por su componente autoinmune. Continuando, tenemos que el tratamiento de estas enfermedades debe iniciarse de manera inmediata debido al alto riesgo de complicaciones. En primer lugar, se requiere del aislamiento del paciente para evitar así la exposición a diferentes agentes infecciosos. También es muy importante brindar soporte nutricional, ya que muchos pacientes presentan esta condición de desnutrición. El manejo incluye el tratamiento agresivo contra las infecciones mediante antibióticos, antivirales y antifúngicos, dependiendo del tipo de microorganismo involucrado. Además, se administra terapia con inmunoglobulinas para suplir la deficiencia de anticuerpos. Es importante destacar que las vacunas con microorganismos vivos están contraindicadas en este tipo de pacientes, ya que podrían causar una enfermedad grave. El tratamiento definitivo consiste en el trasplante de células madres hematopoyéticas que permite reconstruir el sistema inmune o incluso en algunos casos se utiliza la terapia génica. Como siguiente punto, tenemos que las inmunodeficiencias combinadas, a diferencia de las severas, presentan un compromiso menos intenso del sistema inmune. Estas se pueden manifestar en etapas más tardías de la vida, incluso en la infancia o adolescencia. Los pacientes suelen presentar infecciones recurrentes, tanto bacterianas como virales y fúngicas, aunque generalmente menos graves que en las severas. Además, es frecuente que se asocien a desregulaciones del sistema inmune, lo que puede dar lugar a enfermedades autoinmunes, entre otras. También puede haber compromiso de otros órganos, como el tracto gastrointestinal y el hígado, así como un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. A nivel inmunológico, se observa una disminución de los linfocitos T y alteraciones en los linfocitos B, lo que afecta tanto a la inmunidad celular como a la producción de anticuerpos. Continuando con otro grupo, tenemos a las inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas.
Estos representan un grupo en el que, además de haber un defecto en el sistema inmunológico, también existen alteraciones en otros sistemas del organismo. Esto significa que no solo se afecta el sistema inmune, sino que también pueden presentarse malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo y compromiso de múltiples órganos. Estas enfermedades suelen manifestarse desde etapas tempranas de la vida, con infecciones recurrentes y signos de desregulación inmune. Además, pueden presentar falla medular y un mayor riesgo en desarrollar neoplasias, es decir, cánceres. Este grupo es especialmente importante porque requiere un enfoque integral en el diagnóstico y tratamiento, considerando tanto los aspectos inmunológicos como otras alteraciones asociadas. Un ejemplo bastante representativo de las inmunodeficiencias sindrómicas es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta es una enfermedad genética ligada principalmente al cromosoma X, lo que significa que afecta principalmente a los hombres. Se caracteriza por una triada clínica muy marcada e importante, que incluye la trombocitopenia, es decir, una disminución de la cantidad de plaquetas, pero además estas plaquetas tienen un tamaño reducido. También hay infecciones recurrentes debido a la inmunodeficiencia y eczema, que es una infección inflamatoria de la piel. Estos pacientes también presentan mayor susceptibilidad a infecciones por microorganismos encapsulados, debido a la alteración en la respuesta inmune. Este síndrome es un claro ejemplo de cómo una alteración genética puede afectar a múltiples sistemas del organismo. Otro ejemplo bastante importante es el síndrome de DiGeorge, el cual se produce por una microdelección en el cromosoma 22q 11.2 de los autosomas. Esta alteración genética afecta al desarrollo de las bolsas faríngeas durante el periodo embrionario, lo que da lugar a una hipoplasia o ausencia del timo. Como consecuencia, hay una disminución significativa de los linfocitos T, lo que compromete la inmunidad celular. Además, este síndrome se asocia a otras manifestaciones clínicas como cardiopatías congénitas, hipocalcemia debido a las alteraciones en las glándulas paratiroideas y características faciales particulares. La gravedad del síndrome puede variar considerablemente desde formas leves hasta casos con inmunodeficiencias severas. Continuando con otro de los grupos de las inmunodeficiencias, tenemos a las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. Son aquellas enfermedades en las que el principal defecto se encuentra en los linfocitos B y en la producción de inmunoglobulinas. Estas enfermedades afectan la capacidad del organismo para producir anticuerpos eficaces, lo que es muy importante para la defensa contra microorganismos, especialmente contra bacterias. Estas enfermedades se manifiestan con infecciones recurrentes, sobre todo en el tracto respiratorio y gastrointestinal. Además, estas infecciones pueden ser de moderadas a severas y si no se tratan adecuadamente pueden generar complicaciones a largo plazo, como daño en los pulmones o problemas en la absorción intestinal. En algunos casos, también pueden asociarse a enfermedades autoinmunes o a un mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cánceres. Continuando, vamos a abordar a un grupo de inmunodeficiencias que son caracterizadas por la reducción severa de todos los isotipos de las inmunoglobulinas en el suero sanguíneo. Estas también están acompañadas de linfocitos B bajos o incluso ausentes. Este tipo de enfermedades implica un defecto profundo en la inmunidad humoral, ya que los anticuerpos son prácticamente inexistentes. Como consecuencia, los pacientes presentan una gran susceptibilidad a infecciones bacterianas recurrentes, especialmente en el tracto respiratorio, la piel y el sistema gastrointestinal. Estas manifestaciones suelen aparecer desde los primeros instantes de vida y una vez que aparece la protección de los anticuerpos maternos. Además, es frecuente encontrar signos clínicos como atrofia del tejido linfoide, como pueden ser las amígdalas, y retraso en el crecimiento. Continuando, tenemos a las agammaglobulinemias congénitas, que son una inmunodeficiencia originada por defectos en la maduración de los linfocitos B a nivel de la médula ósea. Esto impide la producción normal de los anticuerpos. Las gammaglobulinas corresponden a las inmunoglobulinas, es decir, IgG, IgA, IgM, IgG e IgD, que son fundamentales para la defensa de nuestro organismo frente a diferentes infecciones. A nivel inmunológico se observa una linfopenia severa de linfocitos B,
generalmente menor al 2%, y niveles de inmunoglobulinas prácticamente indetectables. La forma más frecuente es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en el gen BTK, el cual es esencial para la señalización intracelular durante el desarrollo de los linfocitos B. Debido a este defecto, el sistema inmune no logra desarrollarse adecuadamente, lo que explica la alta susceptibilidad a infecciones, especialmente a bacterias. Ahora bien, en esta otra diapositiva tenemos otro subgrupo de inmunodeficiencia, en el que hay una reducción significativa de al menos dos isotipos de inmunoglobulinas. Generalmente estos son la IgG e IgA, y a diferencia del grupo anterior, los linfocitos B sí se encuentran en valores normales o ligeramente disminuidos. Sin embargo, el problema principal no es la cantidad de linfocitos, sino su capacidad de funcionar para producir estos anticuerpos. Esto se traduce en una respuesta humoral deficiente que predispone a infecciones recurrentes. Además de este tipo de inmunodeficiencia, también puede asociarse a fenómenos de desregulación inmune como enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Siguiendo, tenemos a la inmunodeficiencia como un variable. Este es uno de los trastornos más importantes dentro de esta clasificación. Es una enfermedad que puede presentarse de diferentes formas y que es más frecuente en comparación con otras enfermedades. Puede aparecer tanto en la infancia como en la adultez temprana. Se caracteriza por tener niveles bajos de al menos dos tipos de inmunoglobulinas en la sangre, lo que afecta a la capacidad del cuerpo para defenderse ante diferentes tipos de infecciones. En la práctica, los pacientes presentan infecciones repetidas principalmente en lo que son las vías respiratorias y el sistema digestivo. Además, es común que con el tiempo desarrollen otras complicaciones, como enfermedades autoinmunes, formación de granulomas, que son pequeños grupos de células del sistema inmune que se acumulan para intentar aislar algo que el propio cuerpo no puede eliminar. Y también presentan un mayor riesgo de cáncer, por lo que es importante que tengan un seguimiento médico continuo. Continuando, tenemos que en este subgrupo se observa una reducción severa de IgG e IgA en el plasma sanguíneo, mientras que los niveles de la IgM se mantienen normales o incluso elevados. Este patrón se debe a un defecto en el cambio de isotipo de los anticuerpos, un proceso fundamental mediante el cual los linfocitos B cambian el tipo de inmunoglobulina que producen. Aunque los linfocitos B suelen estar en un rango normal, estos presentan alteraciones funcionales, especialmente la ausencia de las células B de memoria. Como resultado, la respuesta inmunológica es ineficiente, lo que se traduce en infecciones más recurrentes desde edades muy tempranas, incluyendo infecciones oportunistas. Y ya para finalizar por mi parte tenemos al síndrome hiper-IgM. En esta enfermedad existe un defecto de las moléculas implicadas en el cambio del isotipo, como lo son el CD40 o CD40L. Debido a esto, los linfocitos B no pueden cambiar la producción de IgM a otro tipo de inmunoglobulinas. Como resultado, los pacientes presentan niveles anormales o elevados de IgM, pero niveles bajos de las otras inmunoglobulinas. Esto se traduce en infecciones recurrentes y también infecciones oportunistas, debido a la incapacidad del sistema inmune adecuadamente a pesar de que los linfocitos B están presentes. Su función está comprometida, lo que define esta inmunodeficiencia. Un cordial saludo, mi nombre es Fernando Josué Gómez Zelaya y continuaré hablando acerca de lo que son las inmunodeficiencias primarias. Este apartado nos dice que son las enfermedades por la desregulación inmune. Nos dice que este grupo de errores innatos de la inmunidad incluyen enfermedades que afectan la regulación de la activación celular, la linfoproliferación y también en lo que es la apoptosis. Bueno, aquí básicamente nos quiere decir que el problema no va a estar en una falta de respuesta inmune, sino en los mecanismos que van a ser los encargados de controlar cuándo va a activarse, cuándo va a proliferar y cuándo van a morir, se van a encontrar alterados. También nos dice que como resultado se produce un desequilibrio del sistema inmunológico, donde predominan manifestaciones de desregulación inmune. Esto significa que el sistema inmune va a perder control y va a empezar a comportarse de una forma bastante anómala, y muchas veces va a reaccionar incluso contra nuestro propio organismo. Y también nos dice que a veces asociados a infecciones y complicaciones no inmunes. Aunque sí puede llegar a tener infecciones, lo más característico no es eso, sino que los problemas de regulación que incluso pueden llegar a aparecer
manifestaciones del sistema inmune. También nos dice que las manifestaciones clínicas pueden incluir a lo que es la autoinmunidad, la inflamación excesiva, la linfoproliferación y el daño en múltiples órganos. Aquí, por ejemplo, cae lo que puede desarrollar diferentes enfermedades autoinmunes, algún tipo de inflamación crónica o inclusive una acumulación anormal de linfocitos, lo que termina afectando a los distintos órganos. Y dependiendo del defecto genético involucrado, y este punto es clave, ya que cada enfermedad dentro de este grupo depende de un diferente gen afectado, por lo que las manifestaciones pueden llegar a variar bastante entre diferentes tipos de pacientes que pueden sufrir una misma enfermedad. Ahora vamos a ver lo que es la linfohistocitosis hemofagocítica, o LHF. Nos dice que la linfohistocitosis hemofagocítica es un síndrome caracterizado por una respuesta hiperinflamatoria severa con activación de macrófagos, linfocitos T y células naturales killer. Es decir, que aquí el sistema inmune se va a encontrar excesivamente activado, especialmente en las células como lo son los macrófagos y los linfocitos T, que van a empezar a secretar grandes cantidades de mediadores inflamatorios. Y esto provoca una tormenta de citoquinas que puede producir una falla multisistémica potencialmente fatal. Esta tormenta de citoquinas es clave, ya que significa que hay una liberación masiva de sustancias inflamatorias que terminarán dañando múltiples órganos, no solo en el sitio inicial. Y las manifestaciones principales de esto son la fiebre persistente, que generalmente va a ser una fiebre alta que no va a responder bien a lo que es el tratamiento convencional, hepatoesplenomegalia, que es el tamaño del aumento del hígado y del vaso debido a la activación y la acumulación de células inmunes, las citopenias y alteraciones metabólicas, que aquí va a haber una disminución de las células sanguíneas, debido a que los macrófagos van a empezar literalmente a destruirlos, y por último el compromiso neurológico, la ataxia y las convulsiones. Que esto va a indicar que el proceso inflamatorio ya está afectando a lo que es el sistema nervioso central, lo que es un signo de gravedad bastante severo. Y en la imagen se puede observar también a un macrófago que está realizando la hemofagocitosis, es decir, que está fagocitando a una célula sanguínea, como lo son los eritrocitos o también los leucocitos, lo cual es característico de esta enfermedad. Y esto también explica directamente por qué las citopenias que mencionamos ya anteriormente, porque son las propias células del sistema inmune que estas son las encargadas de que está destruyendo a las células sanguíneas. Y es puesto que la LHF es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido para poder ser tratado, ya que es una urgencia. Ahora vamos a ver los efectos de los linfocitos T reguladores, que nos dice por ahí que algunos errores innatos afectan al desarrollo y la función de los linfocitos T reguladores o Treg, esenciales para mantener la tolerancia inmunológica. Su alteración produce la desregulación inmune con autoinmunidad orgánica. Es decir, que estos linfocitos van a ser los encargados de frenar y evitar que el sistema inmune se ataque a sí mismo, por así decirlo. Es por eso que cuando los linfocitos T llegan a fallar, se vuelven autoreactivos y empiezan a atacar a nuestro propio organismo. Y también es por esto que los pacientes que suelen tener múltiples enfermedades autoinmunes que se presentan al mismo tiempo, pueden llegar a verse diferentes órganos afectados al mismo tiempo. Y nos pone por ejemplo el representativo del síndrome IPETS, que es causado por la mutación del gen FOXP3, que este es un ejemplo clásico, por así decirlo, ya que el gen FOXP3 va a ser el encargado fundamental del desarrollo de los linfocitos T reguladores. Entonces, si este falla, prácticamente no existe una regulación inmune que sea adecuada. Y nos pone también las manifestaciones frecuentes, que incluye a las enteropatías severas, que esta va a estar acompañada de diarrea crónica debido a la afectación intestinal, a las endocrinopatías, que por ejemplo tenemos a la diabetes tipo 1 u otros trastornos hormonales, y también tenemos la dermatitis eczematosa, que esto van a ser problemas en piel y múltiples enfermedades autoinmunes, que pueden ser graves si no se tratan oportunamente. Y esto es importante, ya que si no existe un tratamiento adecuado de estos pacientes, pueden llegar a evolucionar rápidamente a unas complicaciones mucho más severas. Y ahí en la imagen podemos ver un paciente pediátrico que sufre de este tipo de enfermedad. Ahora pasamos con lo que son las neutropenias congénitas. No sé por ahí que las neutropenias congénitas producen disminución severa de neutrófilos, lo que va a provocar infecciones graves desde los primeros días de vida. Aquí el problema en sí va a ser la falta de los neutrófilos, que son las primeras líneas de defensa contra las diferentes bacterias que atacan nuestro organismo. Por eso es que estos pacientes, desde que son recién nacidos, presentan infecciones tempranas recurrentes y muchas veces graves, que sobre todo son de tipo bacteriano. Y las más frecuentes son las infecciones respiratorias severas, que por ejemplo se encuentran las neumonías o las infecciones del tracto respiratorio, que pueden llegar a complicarse rápidamente, los abscesos cutáneos
que son las infecciones que ocurren en la piel, en la formación de pus, porque el cuerpo no puede controlar bien las bacterias, las úlceras orales y gingivoestomatitis, que son enfermedades características que suelen ser recurrentes y dolorosas del estómago, la onfalitis y retraso de la caída del cordón umbilical, que esto es clave en los neonatos, ya que la infección del ombligo y la tardanza en la caída del cordón umbilical orienta mucho a lo que es este diagnóstico. Y abajo se puede ver un paciente neonato que sufre también de este tipo de enfermedad. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome de la linfoproliferativo autoinmune o ALPS. Lo primero es asociado al defecto de FAS, que FAS va a ser una molécula clave para lo que es la apoptosis. Y cuando esta falla, los linfocitos que deberían morir naturalmente no son eliminados y se empiezan a acumular de manera normal, provocando esta enfermedad. Y es caracterizado por la linfadenopatía crónica, que es un aumento persistente de los ganglios linfáticos debido a la acumulación de los linfocitos, la esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso debido también a la misma acumulación de los linfocitos que no son eliminados, y las citopenias autoinmunes, que aquí el sistema inmune va a empezar a destruir células que son de tipo sanguíneo, propias y como los eritrocitos las plaquetas. Y en estos trastornos puede existir mayor riesgo de infección y neoplasias hematológicas. Que eso va a ocurrir debido a que el sistema inmune va a estar bastante desregulado y además va a haber una proliferación normal de las células, lo que puede predisponer a lo que son los linfomas. Y en la imagen se puede ver diferentes tipos de cómo se ve esta enfermedad, tanto en la piel como a nivel histológico, como se puede ver en el cuadro B. Ahora vamos a ver otros síndromes de la desregulación inmune. Que aquí los ejemplos importantes va a ser el APZ o APS1, que va a estar causado por la mutación en el aire, que este va a ser un gen fundamental para la tolerancia inmunológica central, ya que va a permitir que el sistema inmune reconozca lo propio y ataque lo desconocido. Y va a producir endocrinopatías autoinmunes, como por ejemplo va a sufrir una alteración de glándulas endocrinas, como por ejemplo a nivel de la glándula tiroides o también a nivel de las glándulas suprarrenales. También tenemos la candidiasis mucocutánea, que son infecciones crónicas debido a las cándidas, que va a afectar tanto a piel como a mucosa, y lo cual es bastante característico de este tipo de síndromes. Y también tenemos alteraciones ectodérmicas, que van a afectar estructuras como por ejemplo la piel, las uñas, el cabello y otros superficies mucosas. Y aquí en las imágenes podemos ver diferentes manifestaciones de cómo se verían estos signos de que la persona está padeciendo este tipo de síndromes. Ahora pasamos a lo que son las deficiencias de número y o de las funciones de células fagocíticas. Por aquí nos dice que los errores innatos que afectan a las células fagocíticas predisponen a infecciones recurrentes, mucocutáneas y de órganos profundos, principalmente por bacterias extracelulares, hongos y microorganismos oportunistas. Es decir, que aquí el problema va a encontrar en las células, como son los neutrófilos y los macrófagos, que son los claves para eliminar los microorganismos. Y cuando estas células llegan a fallar, el paciente no puede defenderse bien, especialmente contra lo que son las bacterias y los hongos. Y pueden presentarse como neutropenias o como defectos funcionales en adhesión, motilidad o actividad microbicida. Esto es importante recalcar, ya que no siempre es que falten células, a veces estas van a estar presentes, pero no van a ejercer su función correctamente. Por ejemplo, pueden que no migren al sitio de infección, o puede que no se adhieran, o incluso puede que no destruyan a los microorganismos. Y en algunos casos se asocian a manifestaciones no inmunes. Es decir, que también puede afectar a otros sistemas de nuestro cuerpo, dependiendo también de cuál sea el defecto genético. Y los principales grupos van a ser tres: las neutropenias congénitas, donde hay una disminución en el número de neutrófilos; los efectos de adhesión leucocitaria, que aquí es donde los leucocitos no pueden salir del vaso, de nuestros vasos sanguíneos capilares hacia el sitio de infección, como veremos dentro de poco en la síntesis positiva; y las alteraciones de la explosión respiratoria, que aquí las células no pueden producir sustancias reactivas para poder matar a los microorganismos, como ocurriría por ejemplo en la enfermedad granulomatosa crónica. Y en resumen, estas inmunodeficiencias van a afectar a la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune, lo que va a favorecer a las infecciones recurrentes, especialmente tanto las que son de tipo bacteriana y de tipo fúngica. Ahora llegamos a lo que son los efectos de la adhesión leucocitaria. Nos dice por aquí que los efectos de la adhesión leucocitaria o LAD afectan a la adhesión, a la migración de los leucocitos y a la provocación de infecciones recurrentes. Esto debido a que los leucocitos van a estar presentes, pero no van a poder salir del vaso sanguíneo e ir hacia los sitios de infección. Es por eso que el problema no va a encontrar si están presentes o no, sino la capacidad de llegar a estos tejidos infectados.
Y las características principales encontramos a lo que son a las infecciones severas, tanto en la piel como en la mucosa. Esto debido a que van a ser las primeras barreras donde van a actuar los neutrófilos para poder combatir a lo que son los agentes que van a intentar infectarnos. También la escasa supuración y cicatrización lenta. La periodontitis y onfalitis notal, que son infecciones sencillas y de ombligo en los recién nacidos, lo cual orienta mucho a lo que es el diagnóstico. También la leucocitosis de neutrófilos persistentes. Y aquí pasa algo interesante. Y es que los neutrófilos van a estar elevados en sangre porque no pueden salir hacia los tejidos. Y por ejemplo, nos ponen aquí tres ejemplos que son el LAD1, el LAD2 y el LAD3, que son las mutaciones de ITGB2, mutaciones en FUCT1 y las mutaciones en FERMT3, que cada una de estas van a enfrentar diferentes tipos de sistemas. Y aquí podemos ver a la derecha un ejemplo de cómo se vería en la piel un neonato que sufre esta enfermedad, ya que se puede ver que no está cicatrizando debido a la ausencia de los neutrófilos. Ahora llegamos a la enfermedad granulomatosa crónica, que nos dice por aquí que la enfermedad granulomatosa crónica, o EGC, se va a deber a defectos en el sistema NADPH oxidasa, que van a ser responsables de la producción de especies reactivas de oxígeno con actividad microagresida. ¿Esto es lo que significa? Que la fagocitosis sí se va a poder realizar, sí van a poder ingerir a los microorganismos, pero no van a poder matarlos debido a que no se van a producir las sustancias reactivas necesarias para ello. Esto va a estar principalmente a dos células, que son los macrófagos y a los neutrófilos. Y las manifestaciones no mencionadas por ahí, que son las infecciones recurrentes y graves, sobre todo aquellas infecciones que no se resuelven fácilmente o que pueden llegar a reaparecer. También tenemos los excesos en piel, en hígado y pulmones, que son las acumulaciones de pus debido a la incapacidad de eliminar las bacterias. También tenemos a la adenitis y osteomielitis, que son las infecciones de ganglios y de huesos. Y la inflamación gastrointestinal por granulomas. Aquí se van a formar pequeños granulomas que son intentos de nuestro sistema inmune para poder contener las infecciones que no pueden llegar a ser eliminadas. Y por último nos menciona que las infecciones suelen ser causadas por bacterias catalasa positivas, hongos y micobacterias. Y por ahí en la imagen de la derecha se puede ver algunas manifestaciones clínicas de esta enfermedad granulomatosa crónica. Ahora pasamos con lo que son los efectos en la inmunidad innata y en la inmunidad intrínseca, que por aquí nos menciona que van a ser errores innatos poco frecuentes que van a causar susceptibilidad selectiva a patógenos bastante específicos, mientras que los pacientes pueden aparecer sanos y con unidad adaptativa normal en las pruebas de rutina. Bueno, esto es muy importante recalcarlo, ya que estos pacientes pueden llegar a aparecer normales en estudios básicos, porque su inmunidad adaptativa funciona bastante bien, pero van a tener efectos en vías específicas de la inmunidad innata, lo que lo hace bastante vulnerables a ciertos tipos de microorganismos en particular. Y los ejemplos importantes tenemos al MSMD, que es efecto en la vía interleucina 12 interferón gamma, que este entrará un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Tenemos al WHIM, que son verrugas, hipogammaglobulina M, infecciones bacterianas, que este síndrome combina problemas virales como las verrugas por el VPH, como las infecciones bacterianas. La epidiomisplasia verruliforme, que son pacientes con infecciones extensas por virus del papiloma humano, y el defecto TLR-MYD88 o IRA4, que aquí lo que va a fallar es el reconocimiento inicial de las bacterias, por lo que el sistema inmunológico no va a responder adecuadamente desde el inicio. Ahora llegamos a lo que es la MSMD, o la susceptibilidad mendeliana a las micobacterias, que aquí nos dice que es la inmunodeficiencia caracterizada por defectos en la vía de la interleucina 12 y el interferón gamma, que impide la activación de macrófagos, que esta vía es bastante fundamental para la defensa contra los diferentes microorganismos intracelulares, especialmente con las micobacterias, ya que si esta vía falla, los macrófagos no se activan correctamente y no pueden eliminar estos agentes patógenos. Y produce susceptibilidad a micobacterias poco virulentas, como pueden ser los BCG y las ambientales o inclusive la salmonella. Esto es clave, ya que incluso las bacterias que normalmente no causarían algún tipo de enfermedad grave puede llegar a provocar infecciones bastante importantes en estos tipos de pacientes, con infecciones recurrentes o diseminadas desde la infancia. Es decir, que las infecciones pueden repetirse o incluso diseminarse a diferentes órganos del paciente desde edades bastante tempranas. En la imagen de la derecha se puede ver cómo estas se van a ir manifestando en infantes
tanto en manifestaciones externas como en manifestaciones internas. Por ejemplo, puede haber accesos cutáneos que puede estar asociado a diferentes infecciones, como por ejemplo las micobacterias. En la imagen de los tórax se puede también evidenciar un compromiso pulmonar que es frecuente en este tipo de infecciones. Y en las imágenes de los sistemas nerviosos, del sistema nervioso central, puede observarse lesiones que son compatibles con las infecciones diseminadas. Ahora llegamos a lo que son los síndromes antiinflamatorios, que nos dice que se caracterizan por defectos genéticos de la inmunidad innata, que producen episodios recurrentes de inflamación sistémica con elevación de reactantes de fase aguda. Es decir, que cualquier problema lo vamos a encontrar en la inmunidad innata, no en la adaptativa. Y a diferencia de las enfermedades autoinmunes, aquí no va a haber anticuerpos o linfocitos autoreactivos, sino una activación inflamatoria bastante exagerada. Y los principales mecanismos son los interferonopatía tipo 1, que va a haber una producción excesiva del interferón 1, que también lo veremos un poquito más adelante, y a las enfermedades del inflasoma, que van a ser la fiebre periódica y la inflamación. Que aquí el problema va a estar en estas estructuras, como lo son los inflasomas, que van a regular la inflamación generada en episodios recurrentes de la fiebre. Y nos ponen los ejemplos, que es una fiebre mediterránea familiar, los síndromes de la hiper-IgD y los síndromes asociados a la NLRP3. Ahora vamos a entrar en detalles con las interferonopatías de tipo 1, que nos dice que son un grupo de enfermedades caracterizadas por activación excesiva de la vía interferón tipo 1, lo que va a generar una inflamación crónica independiente de las infecciones. Aquí es decir que el cuerpo va a estar produciendo el interferón como si estuviera combatiendo algún tipo de infección viral, pero sin que realmente exista algún tipo de infección de este tipo. Y esto mantiene el sistema inmune en un estado activado constantemente. Dice también que se manifiestan con fiebre recurrente, lesiones cutáneas y compromiso neurológico. Aquí los pacientes van a presentar episodios de fiebre y lesiones en la piel, y también algunos casos van a haber algunas afectaciones a lo que es el sistema nervioso, y van a formar parte de los síndromes autoinflamatorios. Esto debido a que el problema está en inmunidad innata y también la regulación de los procesos de inflamación. Y aquí en la imagen se puede observar este tipo de lesiones que a nivel cutáneo, que estas lesiones van a reflejar la inflamación crónica que está padeciendo, que está siendo medida por el interferón, que son las manifestaciones típicas de la activación persistente del sistema inmune, incluso en ausencia de alguna infección que realmente está atacando el organismo. Ahora pasamos a lo que son las deficiencias del complemento, que aquí nos dice que representan una pequeña proporción de las inmunodeficiencias y se asocian a las infecciones y enfermedades autoinmunes según sea el componente que se vea afectado. Es decir, que dependiendo de qué parte del sistema del complemento esté localizada la alteración, va a predominar infecciones o enfermedades de tipo autoinmune. Y aquí es importante recordar que el complemento va a ser clave para la opsonización, la inflamación y la lisis de los microorganismos. Y los principales efectos son 4, que tenemos a C1, C2 y C4, que están asociados al lupus eritematoso sistémico, que estos son los asociados a los complejos inmunes, al eliminación de los complejos inmunes, y su deficiencia favorece las enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus. El C3, que es infecciones bacterianas graves, como la S-neumonía, que el C3 es central en todas las vías del complemento. Entonces, si este llega a tener una deficiencia, va a producir infecciones bastante severas, desde 5 a C9, que son infecciones recurrentes por Neisseria, que estos van a formar el complejo ataque a la membrana o el MAC, por lo que la falla puede afectar bastante en la capacidad de hacer lisis bacteriana. Y los reguladores, que son el angioedema hereditario por deficiencia de C1 de inhibidor. Aquí el problema no es la falta de la activación, sino la falta del control, lo que lleva a episodios de edema que aumenta la bradicinina. En resumen, las deficiencias del complemento van a afectar a los diferentes mecanismos que son fundamentales para la defensa de las manifestaciones clínicas. Van a depender bastante de cuál tipo de componente sea el que se ve afectado. Ahora pasamos a lo que es el angioedema hereditario, que esta nos dice que es una inmunodeficiencia del complemento causada por la disfunción o la deficiencia del inhibidor C1, que produce el aumento de la bradicinina. Que el inhibidor C1 normalmente lo que va a regular es la activación del complemento, y cuando este llega a fallar se produce un exceso de la bradicinina, como dice ahí, que lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad vascular y provocar un edema, y se puede manifestar con episodios recurrentes de los edemas que pues no pruriginosos en la piel y la mucosa, especialmente en la cara y vías aéreas, y con riesgo vital si compromete a lo que es
la laringe. Esto es el episodio más grave, ya que si llega a afectar la vida aérea puede causar una obstrucción y poner en riesgo la vida. Y también no responde a antihistamínicos ni anticorticosteroides. Esto también es un punto clave, ya que no puede ser medido ni por la histamina o por tratamientos típicos de la alergia, como normalmente funcionaría. Y en la imagen se puede ver cómo se manifiesta esto en una persona, con una edema facial bastante importante, ya que puede evidenciar una clara inflamación tanto en los ojos como en los labios, que está bastante marcada. Esto debido al angioedema que se está produciendo, debido también a la deficiencia del inhibidor de C1. Y ahora llegamos a lo que es la falla en la médula ósea, que dice que se caracteriza por citopenias progresivas debido a defectos en la hematopoiesis, lo que genera susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales y fúngicas. Es decir, que la médula no va a producir adecuadamente lo que son las células sanguíneas. Y esto va a afectar a todas las líneas, tanto la de glóbulos rojos como la de glóbulos blancos y las plaquetas. Y es por esto que además las infecciones también pueden ya presentarse con anemias y con sangrados. También dice que frecuentemente se asocian malformaciones congénitas, alteraciones del desarrollo y altos riesgos de neoplasias, especialmente hematológicas. Y esto es clave, ya que no va a ser un problema únicamente inmunológico, sino que va a ser más amplio en cuanto a su desarrollo. Además, estos pacientes van a tener también un mayor riesgo de sufrir un tipo de leucemia u otros cánceres que sean hematológicos. Y luego aquí no mencionar los ejemplos principales que tenemos, por ejemplo, al frente a la anemia de Fanconi, que entraremos en detalles dentro de un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, y a la disqueratosis congénita, que estas van a ser alteraciones en los telómeros, que lo que van a hacer es afectar la capacidad de la proliferación celular. Y en resumen, las fallas de la médula ósea van a comprometer en sí la producción de las células sanguíneas, lo que va a conllevar algún tipo de infección y puede llegar a provocar otras manifestaciones neoplásicas. Y ahora, como les había mencionado, llegamos a lo que es la anemia de Fanconi, que nos dice por ahí que es una enfermedad genética por defecto en la reparación del ADN, que va a causar una inestabilidad genómica y una falla progresiva de lo que es la médula ósea, que eso básicamente que las células no van a ser capaces de reparar adecuadamente el ADN, lo que puede afectar la supervivencia y la división. Esto puede también conllevar una falla progresiva en la producción de las células sanguíneas. Y nos dice que se manifiesta como con pancitopenias, infecciones recurrentes y anomalías congénitas. Y que la pancitopenia se puede entender como la disminución de los glóbulos rojos y las plaquetas y de los blancos. Y por eso es que hay anemias, infecciones y tendencias al sangrado. Y con malformaciones esqueléticas, bajas, tallas y alteraciones cutáneas. Y esto es importante recalcar, ya que es lo que va a orientar el diagnóstico, ya que no es solo origen hematológico, también hay signos físicos asociados. Y presenta altos riesgos de neoplasias, especialmente leucemias. Esto debido a la inestabilidad genética, hay una mayor probabilidad de una transformación maligna. Y ahora, aquí en la imagen, podemos observar a un neonato que se puede decir que tiene anemia de Fanconi. Y es que pueden apreciar cómo las alteraciones en el desarrollo van a verse comprometidas para su posible funcionamiento normal. Y estas pueden estar relacionadas principalmente a un compromiso sistémico, como puede ser la hepatomegalia. Y la imagen ilustra cómo esta enfermedad no solo afecta a la sangre, sino también el desarrollo general del paciente y se puede manifestar físicamente, lo que es importante para el diagnóstico como les había mencionado. Ahora pasamos a lo que son las fenocopias, los errores innatos de la inmunidad, que no se por ahí que van a ser alteraciones adquiridas que van a imitar a las inmunodeficiencias primarias, pero que son de origen genético germinal. Es decir, que clínicamente van a ser bastante similares a lo que son las inmunodeficiencias primarias, únicamente que no van a estar presentes desde el momento del nacimiento, y tampoco van a ser tipo heredadas, y se van a desarrollar a lo largo de la vida del paciente. Y dice que se deben a mutaciones somáticas o a la presencia de autoanticuerpos contra citocinas, lo que va a alterar la respuesta inmune. Y aquí las mutaciones somáticas van a ocurrir solamente en ciertas células, no van a ocurrir en todas las células y va a ser a lo largo de toda nuestra vida. Y también dice que los autoanticuerpos pueden llegar a bloquear las citocinas, que esto va a ser bastante importante ya que pueden interferir en todo lo que es la respuesta inmune. Y podemos mencionar los ejemplos. Tenemos los ejemplos de las mutaciones somáticas RALD y beta, que son síndromes adquiridos que generan una desregulación inmune de anticuerpos. También tenemos los anticuerpos anti-interferón gamma con infección de micobacterias y los anticuerpos antifactor estimulante de las colonias de mastocitos y granulocitos, como por ejemplo es la proteinosis alveolar pulmonar. Que esto lo que va a provocar es un aumento de los macrófagos en los alveolos.
Ahora pasamos con un tipo específico, que son las fenocopias por autoanticuerpos. Que dice que son condiciones adquiridas que imitan a las inmunodeficiencias primarias causadas por los anticuerpos que van a neutralizar las moléculas clave en el sistema inmune, especialmente las citoquinas, como ya mencionado anteriormente. Es decir, que aquí el problema no va a ser genético, sino que va a ser nuestro propio cuerpo, porque va a producir anticuerpos que van a atacar a la propia sistema de comunicación, que son las citocinas, para que no haya una respuesta inmune lo suficientemente adecuada. Y esto va a alterar la respuesta inmune y generar susceptibilidad a infecciones específicas según el blanco afectado, como puede ser el interferón gamma o los interferones de tipo 1. Que esto va a depender principalmente de qué citocina sea la que esté bloqueando el paciente o va a ser más susceptible a diferentes tipos de organismos, dependiendo si es el interferón gamma o el interferón tipo 1 que fue afectado. Y ahora llegamos a lo que es el SARS-CoV-2 y errores congénitos de la inmunidad. Nos dice por ahí que algunos pacientes con COVID-19 graves presentan defectos en la vía del interferón tipo 1, lo que compromete la respuesta antiviral temprana. Aquí es importante recalcar algo, y es que el interferón tipo 1, como ya mencioné anteriormente, va a ser fundamental para la respuesta inicial contra los virus. Y si esta vía llegase a fallar, el virus puede llegar a replicarse sin control en etapas que son demasiado tempranas. Y nos dice también que estos efectos pueden deberse a alteraciones genéticas o a la presencia de autoanticuerpos contra el interferón tipo 1. Y aquí se comentan las cosas que ya venimos hablando, que son los errores innatos o genéticos y a las fenocopias de los anticuerpos, que en este caso ambos pueden llevar al mismo resultado, a una mala respuesta antiviral. Y por aquí tenemos algunos genes implicados en este proceso. El TLR3, que participa en el reconocimiento de los virus, el IRF7, que es clave para la producción del interferón, el IFNAR1 y el IFNAR2, que van a ser los receptores para los interferones, y el TLR7, que es importante en la detección de ARN viral. Y por ahí nos menciona otro importante, que hasta un 20% de los casos graves presentan autoanticuerpos contra interferón tipo 1, entonces es algo bastante común y que hay que tener significancia al momento de tratar a un paciente que pueda llegar a poseer este tipo de patología. Y hasta aquí llegaría mi participación en esta presentación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Dilber Orlando Gómez Granados y en esta ocasión, pues continuando con el desarrollo de nuestro seminario, yo voy a hablar acerca de lo que son las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias tienen una gran importancia en el área de la inmunología médica, ya de que estas, pues a diferencia de las primarias, se presentan con una mayor incidencia o una mayor frecuencia en lo que es pues el área de la práctica clínica. Las inmunodeficiencias secundarias surgen cuando existe lo que es una alteración en el sistema inmune. Sabemos pues que el sistema inmune está compuesto por células, moléculas y tejidos cuya función es proteger pues al organismo, ya sea de enfermedades o también de factores externos. Cuando estas enfermedades o factores externos logran causar lo que es una alteración en el sistema, es donde surgen las llamadas inmunodeficiencias secundarias. Tenemos acá pues lo que son algunos ejemplos de los orígenes que éstas pueden tener. Tenemos lo que son los traumas y las cirugías, el cáncer, enfermedades metabólicas, infecciones agudas y crónicas y otros factores como lo son la malnutrición, el tratamiento con glucocorticoides y el tratamiento con inmunomoduladores. A lo largo del desarrollo pues vamos a ir hablando acerca de lo que son los distintos tipos de inmunodeficiencias secundarias que existen. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que es la malnutrición. La malnutrición pues es una de las causas más importantes de lo que es las inmunodeficiencias secundarias en todo el mundo. Esto se debe pues a que el sistema inmunológico requiere de lo que es de un aporte oportuno y adecuado de lo que son vitaminas, nutrientes y minerales. Cuando existe una deficiencia de estos es donde entramos en un estado de malnutrición y la función del sistema inmunológico se ve afectada, disminuyendo pues lo que es la producción de sus células y también de sus funciones. Como habíamos mencionado, la malnutrición o las inmunodeficiencias causadas por lo que es la malnutrición surgen cuando hay una carencia en el consumo de nutrientes necesarios para lo que es el correcto funcionamiento del sistema inmune. Estas inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes en algunos grupos de riesgo en la población, generalmente pues en lo que son los niños, los adultos y las víctimas del desplazamiento forzado. Cuando decimos víctimas del desplazamiento forzado nos estamos refiriendo a aquellas personas que tienen que abandonar su hogar o abandonar su lugar de residencia, ya sea por distintos factores sociales. Una malnutrición
pues como habíamos mencionado, va a disminuir lo que son las defensas de nuestro organismo, es decir, las funciones del sistema inmunológico. Y esto pues puede deberse o las inmunodeficiencias secundarias pueden darse ya sea por deficiencia de vitaminas, por deficiencia de minerales, de las cuales pues vamos a hablar posteriormente. También puede darse lo que es una inmunodeficiencia proteico-calórica, que sería por la deficiencia de proteínas. Estos puntos pues van a ser tratados más adelante. Una inmunodeficiencia secundaria por malnutrición también puede generar lo que es un efecto conocido como ciclo de desnutrición-infección. ¿Cómo sucede esto? Esto básicamente se refiere pues a cuando que un desnutrido se puede infectar con mayor facilidad y una infección crónica grave puede favorecer a lo que es la desnutrición, convirtiéndose esto pues en, como había mencionado, un ciclo el cual pues afecta grandemente lo que son las funciones de nuestro sistema inmunológico. Tal como habíamos mencionado, la malnutrición proteico-calórica también puede afectarnos grandemente, principalmente lo que son las funciones del sistema inmune, ya de que pues este utiliza lo que son las proteínas para la síntesis de lo que son algunas de sus moléculas, como por ejemplo podrías mencionar lo que son los anticuerpos, las citocinas y algunos receptores que sirven para lo que es la comunicación celular. Los epitelios y el sistema inmune dependen de un aporte oportuno y suficiente tanto de micro como de macronutrientes para que la proliferación celular conserve lo que es la integridad celular en las barreras físicas, también permita lo que es la renovación de células inmunes innatas y adaptativas y vírgenes y la expansión pues de lo que son las células adaptativas y vírgenes durante los fenómenos de activación inmune. Por lo anterior, en un individuo o en un paciente que tenga lo que es una desnutrición proteico-calórica, las barreras naturales de contención se van a ver afectadas. Estas pues son consideradas un mecanismo muy importante ya que ayudan a combatir lo que es o a proteger principalmente lo que son la piel y las mucosas a la exposición microbiana a la cual pues están sometidas permanentemente. Se estima pues que aproximadamente un 95% de lo que son las exposiciones potencialmente patógenas a las cuales estas están sometidas son controladas por este mecanismo, por lo cual pues una deficiencia de sus proteínas podría causar lo que son daños a estas barreras, haciéndoles más susceptibles a estas infecciones. También hay que mencionar pues que en una malnutrición proteico-calórica la función de los linfocitos se va a ver afectada, se va a ver disminuida y también va a disminuir lo que es la producción de los anticuerpos. Cabe mencionar pues que también la desnutrición o la malnutrición proteico-calórica va a afectar directamente a lo que son algunos órganos linfoides, como por ejemplo el timo, causando pues lo que es una atrofia. Sabemos pues que el timo es aquel órgano donde se maduran lo que son los linfocitos, por lo cual su atrofia causaría grandes problemas directamente en lo que son las funciones del sistema inmune, haciéndolos pues más susceptibles a infecciones tanto bacterianas como virales. Tenemos pues también lo que son las deficiencias de las vitaminas. Las vitaminas también poseen lo que son funciones esenciales en los procesos metabólicos del sistema inmunológico. Es por eso pues que la deficiencia selectiva de vitaminas y minerales y otros oligoelementos también van a ser asociados con defectos en el desarrollo de la respuesta inmunológica. Sin embargo, es muy poco común encontrar lo que es una carencia selectiva de ciertas vitaminas y la mayoría pues de esta carencia de vitaminas está relacionado con problemas de malnutrición o problemas de desnutrición proteico-calórica que hemos mencionado anteriormente. Tenemos pues acá lo que son algunos cofactores importantes durante pues lo que es la respuesta inmunológica. Tenemos las vitaminas relacionadas al complejo B, específicamente a la B2 y la B6, que son la riboflavina y la piridoxina, las cuales pues están relacionadas con reacciones metabólicas y la síntesis pues de lo que es el ADN. También tenemos lo que son las vitaminas A, E y C. La vitamina A, pues también posee lo que es amplias funciones en cuanto pues en el sistema inmunológico, ya pues que deficiencias de estas están relacionadas principalmente con lo que es una gravedad en las infecciones de los niños, como por ejemplo el sarampión o también la diarrea provocada por rotavirus, etcétera.
Deficiencias de esta vitamina también van a provocar lo que es una disminución de lo que son los neutrófilos, los macrófagos y también de los natural killer. También tenemos lo que es la vitamina E. La vitamina E va a favorecer principalmente lo que son las membranas celulares, ya de que éstas van a producir lo que es el daño oxidativo y van a regular lo que es la respuesta inflamatoria. También tenemos lo que es la vitamina C. La vitamina C principalmente va a participar en lo que son las reacciones de óxido-reducción y va a controlar la activación y supervivencia de lo que son las células del sistema inmunológico. Y también tenemos los betacarótenos. Estos pues son compuestos que se obtienen principalmente de lo que son compuestos de origen vegetal. Y estos pues van a proporcionar múltiples componentes que van a ayudar a mejorar lo que es la respuesta del sistema inmunológico. Tenemos pues lo que son las deficiencias por minerales. Los minerales también poseen múltiples funciones muy importantes para el sistema inmunológico. Estos principalmente participan en lo que son reacciones bioquímicas que ayudan a mejorar pues lo que es el funcionamiento de dicho sistema. Las deficiencias de estos elementos, como por ejemplo el zinc, el selenio, el hierro, el cobre y entre otros, van a reducir pues lo que es la proliferación y la activación de lo que son los linfocitos, así como también van a disminuir lo que es la actividad funcional de las células de la inmunidad innata y la estructuración de lo que son las barreras anatómicas especiales. Uno de los deficiencias que más se mencionan en las literaturas es la deficiencia del zinc y esta pues se dice que está relacionada principalmente con problemas de desnutrición o de desnutrición proteico-calórica. También cabe recalcar que este es uno de los minerales más importantes, ya de que pues este participa en una infinidad de reacciones con enzimas. Se dice pues que principalmente este va a actuar en todas las especies y participa en más de 1300 reacciones con enzimas. Ahora bien, este pues se puede observar también en lo que son deficiencias de la inmunoglobulina A y asimismo se puede observar pues en otras enfermedades que se manifiestan con la diarrea. Por lo que pues podemos decir que la deficiencia de lo que son los minerales se va a traducir en una disminución de lo que es la respuesta del sistema inmunológico o también una disminución en cuanto pues a las funciones que éste realiza. Ahora pues vamos a hablar acerca de lo que son las inmunodeficiencias secundarias relacionadas con lo que es la edad. La edad es otro factor muy importante que afecta especialmente lo que es el funcionamiento del sistema inmunológico. Existen pues dos etapas de la vida en las que las funciones del sistema inmunológico o el sistema inmunológico en general es más vulnerable, que es la edad prematura y la edad avanzada. Es en estas etapas, pues, el sistema inmunológico presenta algunos cambios o algunas variaciones en la cual, pues, las funciones de sus células o la producción de sus células se ve disminuida. Tenemos acá en esta diapositiva lo que son las inmunodeficiencias del prematuro y del lactante. La inmunidad del feto y del neonato es funcionalmente inmadura debido a lo que es la limitada competencia de la médula ósea y la falta de la maduración en lo que son los órganos linfoides secundarios. Esto pues nos traería como consecuencia lo que es ya sea una falta de maduración de lo que son las células del sistema inmunológico o una deficiencia en la producción de las células de este mismo sistema, lo cual pues hace que el prematuro ya sea o el neonato, presente lo que son deficiencias a la hora de combatir y controlar lo que son las infecciones. Acá tenemos pues lo que son algunos puntos a tomar en cuenta en cuanto pues a lo que son las inmunodeficiencias secundarias en los prematuros y lactantes. Tenemos pues que en los prematuros las barreras anatómicas son muy frágiles y se evidencian alteraciones graves en lo que es tanto la cantidad, fenotipo y función de las células fagocíticas, particularmente en lo que son los neutrófilos. Como menciona el punto, pues en esta etapa las barreras anatómicas, ya sea la piel y las mucosas, son delgadas, por así decirlo, o no poseen lo que es la estructura necesaria
para poder combatir como se debe lo que son los agentes externos, llámese estos bacterias, hongos u otros agentes, por lo que esto hace que el prematuro sea más susceptible a lo que son infecciones. También menciona que las características de lo que son las células fagocíticas, en este caso los neutrófilos, no son las adecuadas. Esto pues se puede deber a lo que es una falta en lo que son las proteínas para lo que es su correcto funcionamiento, o también por lo que son la falta de maduración debido pues a lo que es la falta de tiempo del desarrollo de lo que es el sistema inmunológico. También tenemos que además hay deficiencias en lo que es la respuesta inmune humoral. Sabemos pues que el sistema inmune humoral es aquel que se encarga de producir lo que son las inmunoglobulinas. En este caso pues hay deficiencias en la respuesta inmune humoral tanto innata como adaptativa, puesto pues que un parto anticipado, es decir, cuando un bebé nace prematuro, impide lo que es el paso de de la inmunoglobulina G, debido pues a que ésta se transfiere al bebé a través de la placenta de la madre en el último trimestre de embarazo, por lo cual si el bebé nace de este tiempo, este va a nacer con deficiencia de esta inmunoglobulina, lo que lo hace pues susceptible a lo que son infecciones. Lastimosamente, este pues es una de las principales causas de lo que es la morbilidad y mortalidad infantil, debido pues a lo que son las infecciones tanto bacterianas como por hongos. También tenemos pues que los neonatos nacidos a término no van a exhibir las mayores deficiencias en lo que es la fase temprana de la respuesta innata antiviral y en la respuesta celular innata adaptativa, debido pues que si el bebé nace a término va a tener va a tener lo que son las inmunoglobulinas G, y también su sistema inmunológico pues va a estar listo para que al momento de salir de lo que es el ambiente estéril del útero de la madre, va a poder combatir principalmente lo que son algunas de las bacterias o microbios a los que esto se puede enfrentar, si este pues ya tiene un tiempo de gestación adecuado. Tenemos también lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por la edad. La edad también es un factor muy importante a tomar en cuenta, ya de que en esta etapa existe lo que es una disminución de las funciones del sistema inmunológico. Este proceso pues es llamado inmunosenescencia, en el cual pues ya les había mencionado que sus funciones se ven disminuidas. En los adultos mayores es característico observar lo que es un incremento en la incidencia de algunas infecciones y de enfermedades malignas, lo que se ha asociado pues con una alteración de lo que es la respuesta inmune adaptativa. También en esta etapa se ha evidenciado lo que es una falta en el repertorio de lo que son los linfocitos T y células T vírgenes, que ayudan con lo que es el reconocimiento de nuevos antígenos, por lo que en esta etapa o con estas disminución de estas células, la respuesta inmune se ve afectada. También en la vejez se disminuye lo que es la producción de factores de crecimiento hematopoyéticos, necesarios pues para lo que es la producción y diferenciación de lo que son las células del sistema inmune. Otro factor a tomar en cuenta también son las barreras anatómicas, ya de que en esta edad también es común ver lo que es una malnutrición o asimismo pues cambios metabólicos a nivel de nuestro organismo, por lo que las barreras naturales se pueden ver afectadas, haciendo pues que el tiempo de cicatrización de heridas sea mucho más tardado, y causando pues lo que son así riesgos de conferir lo que son infecciones bacterianas. Bien, vamos a hablar acerca también de lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que son las infecciones. Estas se dan pues cuando un organismo o un agente externo tiene la capacidad de disminuir o evadir lo que es la respuesta inmunológica del sistema inmune del paciente. Esto pues puede darse por varios mecanismos, como por ejemplo la inhibición de la activación de lo que son los linfocitos, así como también la interferencia en la producción de citocinas, o también en lo que es alteraciones en las presentaciones de lo que son los antígenos. Dentro de lo que son los mecanismos de patogénesis que caracterizan lo que es la evolución de varias infecciones, tanto bacterianas como virales, asimismo las parasitarias y fúngicas, se han demostrado pues lo que son las existencias de muchos dirigidos a causar lo que son interacciones inmunológicas tanto cualitativas y cuantitativas. Cuando decimos interacciones inmunológicas nos estamos refiriendo a las reacciones que existen
entre lo que son los antígenos y los anticuerpos. Cuando decimos pues interacciones inmunológicas cualitativas nos estamos refiriendo si únicamente si hay o no presencia de determinado anticuerpo o antígeno. Y cuando nos referimos a lo que es una interacción inmunológica cuantitativa, ya nos estamos refiriendo a algo más específico, como por ejemplo medir lo que es la concentración de un determinado antígeno o un determinado anticuerpo. Bien, en esta lámina pues tenemos lo que son algunos de los agentes infecciosos que tienen lo que son los mecanismos de inmunosupresión documentada y pues que favorecen a lo que es las inmunodeficiencias secundarias por infecciones. Tenemos lo que son los hongos, un ejemplo de esto sería el Cándidas, el cual pues favorece lo que son las infecciones oportunistas en pacientes pues que tienen un sistema inmunológico debilitado. También tenemos lo que son los parásitos. Un ejemplo de esto sería el Plasmodium, que causa lo que es la malaria. Y tenemos también lo que son los virus. Dentro de los virus, pues podemos mencionar uno de los más conocidos, que es el virus de inmunodeficiencia humana, o conocido como VIH. Y entre otros también tenemos el rinovirus también tenemos lo que es el sarampión. Dentro de las bacterias podemos mencionar a lo que es a la micobacteria tuberculosis, la cual pues causa lo que son infecciones crónicas. Tenemos también por acá lo que son las inmunodeficiencias por terapias inmunodepresoras. Estas pues básicamente son alteraciones del sistema inmunitario adquiridas que aparecen como efectos de medicamentos que suprimen lo que es la respuesta del sistema inmune. Estos medicamentos pues son utilizados principalmente en tratamientos médicos, en enfermedades autoinmunes o pacientes con trasplante de órganos y asimismo pues también se utilizan en lo que son pacientes con cáncer. Algunos ejemplos de los cuales podemos mencionar tenemos lo que son los glucocorticoides, los fármacos citotóxicos y las ciclofilinas. En el caso pues de los fármacos glucocorticoides, estos van a afectar lo que es la respuesta del sistema inmunitario por varios mecanismos. Uno de ellos pues es que estos van a afectar lo que es el transporte y la capacidad funcional de los leucocitos polimorfonucleares. También, en el caso de lo que son los glucocorticoides, van a afectar lo que es la función de los macrófagos en fagocitar o matar, por así decirlo, lo que son las bacterias. También tenemos pues lo que son los fármacos citotóxicos. Estos fármacos principalmente van a afectar lo que es la respuesta del sistema inmunitario eliminando o destruyendo lo que son algunas células pertenecientes a este mismo, dentro de los cuales pues podríamos mencionar lo que son los linfocitos T, los linfocitos B y también lo que son algunos macrófagos. También tenemos pues lo que son las ciclofilinas, dentro de los cuales pues podríamos mencionar lo que es la ciclosporina y también la tracolimus. Otra ciclosporina que podríamos mencionar en este caso sería la rapamicina. Acá pues tenemos otros factores que inducen también lo que es una inmunodeficiencia en lo que son pues las inmunodeficiencias secundarias por terapias inmunodepresoras. Tenemos lo que es la radiación. La radiación pues uno de los tratamientos utilizados en algunas enfermedades autoinmunes como por ejemplo lo que es el cáncer. Esta principalmente afecta de manera directa lo que es el sistema inmunológico, ya de que esta afecta lo que es la médula ósea directamente, provocando así pues lo que es una deficiencia o también lo que son eliminación de lo que son algunas de las células necesarias para el correcto funcionamiento de lo que es el sistema inmune, haciendo pues que el paciente por deficiencia de estas células sean mucho más susceptibles a lo que son infecciones bacterianas. También tenemos lo que son los diferentes anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales básicamente son fármacos diseñados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, los cuales pues van a inhibir, por así decirlo, o van a provocar cambios en lo que son algunas moléculas específicas del sistema inmunitario, haciendo pues que éste reduzca lo que es su respuesta y haciendo pues que en este caso el paciente sea mucho más susceptible también a lo que son las infecciones debido pues a lo que es una depresión del sistema.
Vamos a hablar también acerca de lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que son las enfermedades específicas. Estas se desarrollan pues como consecuencia de diferentes patologías que afectan ya sea directa o indirectamente lo que son los mecanismos de defensa del organismo. Dentro de algunas pues podríamos mencionar lo que son las enfermedades renales, las enfermedades que causan lo que es la pérdida de proteínas y también alteraciones en lo que son los procesos metabólicos. Estas enfermedades pues, pueden interferir pues, con lo que es la producción, maduración o función de lo que son algunas células del sistema inmunitario, así pues como lo es con la síntesis de anticuerpos y proteínas del complemento o mediadores inflamatorios, generando así pues lo que es una disminución en la capacidad del cuerpo para reconocer y eliminar algunos microorganismos patógenos. En la siguiente diapositiva, pues vamos a profundizar acerca de lo que son cada una de los ejemplos de algunas enfermedades que causan pues lo que son estas inmunodeficiencias. Bien, tenemos por acá lo que son algunas inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que son algunas patologías específicas. Tenemos pues lo que son primeramente lo que son las enfermedades renales. Dentro de las enfermedades renales pues vamos a mencionar lo que es el síndrome nefrótico y también vamos a mencionar lo que es la insuficiencia renal crónica con uremia. Vamos a enfocarlos principalmente en lo que es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico pues consiste en lo que es un aumento en la permeabilidad de lo que son los glomérulos, permitiendo así pues lo que es la liberación de algunas proteínas. Esto se ve acompañado de una hipogamaglobulinemia, lo cual pues consiste en lo que es una liberación de los anticuerpos, específicamente de lo que es la inmunoglobulina A al inicio y posteriormente pues de inmunoglobulinas con un peso molecular mayor como lo es la inmunoglobulina M. Esto causa pues algunas consecuencias considerables en lo que es el sistema inmune, ya de que no se puede llevar a cabo su correcto funcionamiento debido a un déficit en lo que son las proteínas. También tenemos pues lo que son las enteropatías perdedoras de proteínas. En este caso pues estas están relacionadas principalmente con lo que son problemas gastrointestinales y en esta podemos mencionar lo que es la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa pues básicamente se refiere a una inflamación en lo que es una inflamación crónica a la altura de lo que es el colon. Esta inflamación pues permite lo que es una permeabilidad de las proteínas, haciendo pues de que éstas se liberen hacia el exterior, produciendo así pues lo que es una deficiencia de estas en esta área y pues también afectando de esta manera lo que es el sistema inmunológico. Otro factor que podemos mencionar pues son las afecciones metabólicas, dentro de los cuales pues vamos a hablar acerca de lo que son los pacientes diabéticos. Estos pues presentan lo que son alteraciones metabólicas muy complejas, ya sea pues con hiperglicemia, dislipidemias, hiperosmolaridad y también presentan lo que son acidosis tisular y anormalidades microvasculares. Esto pues afecta lo que son la función de lo que son muchos de los subtipos de leucocitos y pues también se han documentado o evidenciado en ellos pues lo que son deficiencias de lo que es de la respuesta inflamatoria aún en aquellos pues que tienen un control terapéutico, es decir, un control con medicamentos. Continuando pues con lo que es la explicación de lo que son de las patologías que causan inmunodeficiencia secundaria, vamos a hablar acerca de lo que es la asplenia congénita y adquirida. Esta pues tiene que ver principalmente con uno de los órganos linfoides secundarios más importantes, como lo es el vaso. Cuando hablamos de una asplenia congénita nos referimos pues a una ausencia del vaso desde la niñez, por así decirlo, o desde el nacimiento. Y cuando nos referimos a una adquirida pues nos referimos a problemas ya en una etapa de vida más avanzada, como por ejemplo puede darse lo que es una extirpación del vaso debido a lo que es un traumatismo grave por un accidente de tránsito. Esto pues afecta grandemente lo que es la respuesta inmunológica, ya que como sabemos el vaso participa en lo que son funciones muy importantes del sistema inmunológico, como por ejemplo pues este participa tanto en lo que es la respuesta celular, en la respuesta inmune y la respuesta humoral. También este participa en lo que es o ayuda a lo que es la maduración de los linfocitos T. Ahora bien, vamos a hablar pues acerca de lo que son también lo que son las neoplasias malignas. En este caso pues vamos a decir que el cáncer representa lo que es un modelo muy particular de inmunodeficiencias secundarias,
ya que por una parte, para que un tumor maligno se desarrolle, debe de haber escapado pues de lo que es la vigilancia inmunológica. Esta pues sabemos que está ejercida principalmente por lo que son las células natural killer de dicho sistema y los linfocitos T citotóxicos. Por otro lado, pues en medida que el tumor va creciendo, va a evadir y deprimir lo que es la función del sistema inmunológico, tanto la respuesta inmune como la respuesta adaptativa. En los pacientes con cáncer diseminados, pues van a ser pues lo que son más susceptibles a infecciones, pues ya que en esta etapa tienen alterados lo que son los mecanismos inmunes efectores celulares y también lo que son los humorales. Ahora bien, tenemos también lo que son las afecciones en la actividad hematopoyética. Y en esta pues vamos a mencionar algunos de los factores que pueden hacer que se altere lo que es la función hematopoyética de la médula ósea y causar lo que es una inmunodeficiencia secundaria. Tenemos pues lo que es la aplasia medular, la mielofibrosis, las interacciones medulares crónicas y la toxicidad por medicamentos o agentes químicos. También podemos mencionar en esto pues lo que son las neoplasias hematológicas, entre otras. Tenemos acá pues lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que es el trauma y el dolor. Proporcional pues a lo que es la intensidad ya sea del trauma o del dolor, la respuesta neuroendócrina y hemodinámica agrupada van a producir lo que es la depresión de la respuesta inmune. Esto pues se va a realizar gracias a varios mecanismos. El más común pues es el estrés físico. El estrés físico pues va a llevar a lo que es una gran descarga de catecolaminas y de cortisol. Estas son moléculas pues que tienen un efecto inmunológico supresor. Además pues del trauma, también vamos a observar lo que son algunas alteraciones metabólicas e electrolíticas secundarias a lo que es la lesión tisular. Estos fenómenos pues van a impedir que se dé lo que es una respuesta inmune adecuada. También a estos mecanismos se va a agregar lo que es la alteración en las barreras mecánicas, es decir, pues de la piel y las mucosas. Esto pues va a permitir lo que es un mayor paso de los gérmenes hacia lo que es el compartimiento intersticial. Todo esto pues que hemos mencionado va a conllevar a lo que es el desarrollo de una respuesta inmune innata. Esto pues gracias a lo que es la producción de citocinas proinflamatorias y de quimiosinas que van a aumentar lo que es el reclutamiento de lo que son las células inmunes y del daño tisular. Vamos a hablar acerca ahora de lo que son las inmunodeficiencias secundarias asociadas a lo que son los síndromes genéticos. Las inmunodeficiencias secundarias asociadas a síndromes genéticos se refieren a lo que son alteraciones del sistema inmunitario. Estas pues aparecen como parte de enfermedades genéticas complejas, en las cuales el defecto principal no se encuentra exclusivamente en el sistema inmune, pero termina afectándolo de lo que es de una manera indirecta. Hasta hoy en día, pues en la mayoría de estos síndromes no se han definido daños en los genes directamente relacionados con lo que es el desarrollo y la función de los componentes de la respuesta inmune, ya sea celular u humoral, por lo que pues se siguen considerando como inmunodeficiencias secundarias. Un ejemplo de esto pues serían los pacientes afectados con lo que es el síndrome de Down. En esto pues se han visualizado lo que son algunas anormalidades en el sistema inmunológico, como por ejemplo podríamos mencionar algunas de ellas, como lo son la disminución en lo que son los linfocitos B, en lo que es la sangre periférica, y la baja concentración en suero de lo que son de algunas inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Por estos factores, pues es que en estos pacientes se ve lo que es una mayor facilidad de la propagación de lo que son infecciones bacterianas. En esta parte pues se nos presenta lo que es un resumen de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de lo que es el seminario, o por lo menos de la parte de lo que son las inmunodeficiencias secundarias, en donde pues se nos presentan lo que son la clasificación de la que son las inmunodeficiencias secundarias. Como mencionaba, pues todo esto ya lo hemos abordado, únicamente este cuadro pues es a manera de resumen. Vemos ahí lo que son las alteraciones nutricionales que mencionábamos al inicio, dentro de lo cual pues está lo que es la desnutrición proteico-calórica, la deficiencia de vitaminas y la deficiencia de los minerales. También tenemos acá lo que son las inmunodeficiencias relacionadas con la edad, como por ejemplo en la edad de la prematuridad, la lactancia menor y mayor. Y también acá podríamos mencionar lo que son los adultos mayores.
Luego también tenemos ahí lo que son las enfermedades infecciosas, que son causadas por lo que son bacterias, hongos y virus, y algunos de los agentes inmunodepresores, como ya habíamos mencionado, los físicos, la radiación, los biológicos, que son podríamos mencionar ahí lo que son los anticuerpos monoclonales, y los químicos, que son los glucocorticoides y las ciclosporinas y otras ciclofilinas, de las cuales pues ya hemos hablado anteriormente. En esta parte, pues, del cuadro resumen se nos mencionan principalmente algunas patologías específicas que pueden generar lo que es una inmunodeficiencia secundaria. Tenemos acá, pues, lo que son enfermedades infiltrativas de la médula ósea y neoplasias hematológicas. Por mencionar algunas, pues, tenemos lo que son las leucemias y linfomas, y tenemos lo que es la anemia plástica. En el caso, pues, del trauma mayor, que está haciendo referencia a lo que son las inmunodeficiencias secundarias causadas por lo que es el trauma y dolor, tenemos pues algunos ejemplos acá de traumas, como por ejemplo el trauma cráneoencefálico, las lesiones de la columna vertebral y trauma grave de tórax. Tenemos acá pues otras condiciones asociadas con lo que son las inmunodeficiencias, como por ejemplo vemos acá lo que es la diabetes mellitus 1 y 2, y también tenemos lo que es una asplenia anatómica o funcional. Y vemos ahí pues otras de las patologías que podrían verse asociadas con lo que es una inmunodeficiencia secundaria. Y por último tenemos acá en la esquina inferior derecha lo que son algunos ejemplos de síndromes genéticos que están asociados pues a lo que son las inmunodeficiencias. El síndrome de Down, que ya lo habíamos mencionado, y también errores del metabolismo con lo que es la inmunodeficiencia. Tenemos también acá lo que es el síndrome de Blown y otros pues síndromes que también podrían generar lo que es una inmunodeficiencia secundaria. Bien, ya para ir finalizando pues vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento de las inmunodeficiencias secundarias. En general pues el tratamiento de una inmunodeficiencia secundaria siempre va a ir dirigido a corregir lo que es el trastorno original que causa lo que es la anormalidad inmunológica. En este caso, pues, por ejemplo, si tenemos un paciente con una inmunodeficiencia secundaria causada por lo que es una malnutrición, dependiendo qué tipo de malnutrición sea, pues así va a ser el tratamiento que le vamos a dar. Por ejemplo, si tenemos una malnutrición proteico-calórica, vamos a buscar, pues, dar a lo que es el paciente una dieta rica en lo que es proteínas. En el caso, pues, de que sea por deficiencia de vitaminas y minerales, pues se va a buscar la manera de, al igual con una dieta, poderle suplir a lo que es el organismo, o en este caso al sistema inmunológico, de estos minerales para que éste pues pueda desarrollar lo que es una respuesta inmune adecuada o mejorarla. En el caso pues de una inmunodeficiencia causada por lo que son agentes químicos, es decir, por algunos de los tratamientos que habíamos mencionado, como tratamientos con fármacos inmunodepresores, pues en estos casos lo que se va a hacer pues va a ser reducir la dosis de estos medicamentos, o también podríamos buscar alternativas de medicamentos que no causen pues una respuesta inmunodepresora tan fuerte, para pues poder revertir lo que son algunos de sus efectos en cuanto a las inmunodeficiencias. Sin embargo, pues hay que mencionar que en algunas ocasiones esto no es posible. Tal es el caso pues de lo que son los síndromes congénitos o de las asplenias congénitas y adquiridas. En estos casos pues se van a utilizar algo otras alternativas, de las cuales pues vamos a hablar posteriormente. En algunos casos, como habíamos mencionado, no es posible eliminar o revertir lo que es la causa de las inmunodeficiencias secundarias. Tal es el caso pues de los pacientes con cáncer o pacientes con síndromes genéticos, por lo cual pues en estos casos se hace uso de herramientas adicionales para proteger para proteger a estos pacientes de lo que son las infecciones. En este caso, pues el riesgo de infecciones se puede reducir por medio de lo que es la vacunación, la terapia inmunológica y la profilaxis con lo que son los antibióticos. De esta manera, pues damos por finalizado lo que es nuestro tema de seminario, esperando pues que se haya logrado comprender el tema. Gracias por su atención prestada y feliz día. Bendiciones.